Ayer te vi, fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Estimados hermanos y amigos, les saludamos con la paz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, te alabamos y te glorificamos. Toda la honra y toda la gloria sea para ti. Señor, dame sabiduría y ciencia del cielo, para que al abrir mi boca hable palabra de verdad, palabra de cordura, palabra bien sazonada, para dar gracia a los oyentes. Pero más que todo, Señor, que tú recibas la honra y la gloria por Cristo Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, estamos contentos por tenerlos nuevamente en nuestro programa, el programa favorito suyo. Gracias por escucharnos, gracias por ver los programas. Usted sea grandemente prosperado. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y dice la palabra del Señor: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Verso 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Estaremos estudiando el tema Dios hace a sus ministros. Dios hace a sus ministros. ¿Cuál es la razón por qué predicar sobre el tema Dios hace a sus ministros? Bueno, para evitar confusión en la gente, en el pueblo, en los creyentes. Que cuando se trata del ministerio, el ministro de predicar, el ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no son hechos por las escuelas seculares, ni escuelas religiosas, ni seminarios. Los ministros de Dios, los ministros del Evangelio, no son hechos por el hombre. Queremos quitar la idea, porque mucha gente, aún creyente, han dicho: yo quiero, pastor, quiero que me ordene ministro, yo quiero ser un predicador.
Otros han venido a decirme, hermano, yo quiero que usted me ordene como un anciano o como un obispo para poder yo ordenar ministros. Tienen una equivocación, un sentido, un pensamiento equivocado acerca del llamamiento al ministerio. Cuando dice la Escritura que Dios hace a sus ministros, está claro. Así es. Está escrito por su palabra. ¿Quiere usted relaciones, escrituras bíblicas donde lo declare seguro? Es lo que le estamos dando, las citas bíblicas para que usted las estudie en su casa. Dios es el que hace a sus ministros. El hombre no los hace. Una institución religiosa no los hace. Llega un hombre a la iglesia y me dice, pastor, yo quiero que me ordene como predicador. Le dije, pues, vamos a sentarnos y vamos a platicar de qué se trata. Y comienzo a hacerle unas preguntas. ¿Sabe usted ya aceptó a Cristo como su Salvador? Yo no sé qué es eso. Le pregunto, ¿usted ya fue bautizado en el nombre de Jesucristo? ¿No? ¿Usted ya recibió el don del Espíritu Santo? ¿No? Usted no califica. Dice, yo le pago para que usted me ordene como predicador. Le digo, ¿no has leído lo que dice Hechos capítulo 8? Que los dones de Dios no se compran con dinero. Tienes un pensamiento malo, equivocado, de lo que es el ministro, de lo que es un predicador. Si quieres tú pagar por una credencial y una licencia, quieres pagar tú porque alguien te ordene como predicador, pues vete a la pulga. Ahí por $5 te ordenan ministro y te dan credencial. Gente que tiene un sentido equivocado de lo que significa un predicador del Evangelio. Vamos a la base bíblica. Lucas capítulo 9. Cuando el Señor llamó a sus primeros 12 discípulos, los primeros 12 apóstoles. Vaya al capítulo 10 de Lucas. Cuando el Señor adhirió, aumentó y llamó otros 70 predicadores. Jesucristo es el que llama. Jesucristo es el que ordena. Jesucristo es el que unge a sus ministros. A eso se refería el verso de los versos que leímos, principio, capítulo 1 de la carta a los Hebreos, versículos 5 al 7. Dios es el que hace a sus ministros. Él es el que hace a sus ministros. Mira, puede usted leer la escritura de la primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11. Eso es lo que quiere decir. Allí detalladamente explica el apóstol de que Dios es el que unge a sus ministros, es el que llama a sus ministros, es el que ordena a sus ministros como predicadores del Evangelio. Los ministros no los hace el hombre. Los ministros
no los hace la institución secular o religiosa. No los hace ninguna organización. Queda claro que Dios hace a sus ministros. Y veamos el orden que los apóstoles siguieron para la ordenación del ministerio. Vayamos a la palabra del Señor. Vea usted lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Un ministro del Evangelio, él es el que traza la palabra de Dios correctamente, bajo la unción del Espíritu Santo. Así Pablo le escribe a su hijo Timoteo. Uno que sabe trazar la palabra correctamente, bajo la unción del Espíritu Santo. Mira lo que dice la 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Aquel que es llamado al ministerio del Evangelio, predicador del Evangelio, un siervo de Dios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Dice ahí la Escritura, Pablo le escribe a Timoteo: ninguno que milita en el ministerio se embaraza, se compromete en los negocios de la vida para poder agradar a aquel que lo llamó al ministerio. Ninguno que milita en el ministerio se embaraza en los negocios de la vida. O eres un siervo de Dios o eres un siervo de los hombres. Pablo lo explica en la carta a los Gálatas, capítulo 1. Lea todo el capítulo 1, cuando el Señor usa al apóstol para explicar: si yo todavía fuera siervo de los hombres, no puedo ser siervo de Dios. Alguien tiene un mal concepto de lo que es un siervo. Religiones que han ordenado y a sus líderes le llama el siervo de Dios. ¿Qué siervo? No saben lo que es siervo de Dios. Oh, sí, siervo de Dios. Aquel que todas las mujeres, ¿qué pasó? Todas las mujeres lo honran y lo adoran. Y lo llevan en una silla como un rey de una nación. Le ponen su carpeta roja hasta el altar. Lo traen en un limusín y tienen que cargarlo. Y 6 doncellas, 3 doncellas, mujeres vírgenes, 3 a un lado y 3 a otro, lo llevan hasta el altar. El siervo. El siervo. ¿Qué es un siervo? Un siervo es un trabajador. Un siervo es un prisionero de Jesucristo. El apóstol así lo explica. Un esclavo de Jesucristo. Un siervo es un trabajador, es un obrero del ministerio, del evangelio. Ese es un siervo, no tenga mal concepto. Y la gente se infla como el globo y le ponen aire y se le va para la cabeza y piensa que el siervo, un siervo. ¿Qué es un siervo, hombre? No tengas mal concepto de lo que es un siervo. Un siervo es un trabajador, es un obrero.
un servidor en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo. Un siervo no es uno aquello que lo tratan como la gran cosa. ¿Qué tienes? Un siervo es un trabajador, es un obrero. Y la gente, nosotros los líderes, somos los que estamos haciendo un daño a la gente. No me digan así, díganme que soy el siervo de Dios. Y le dice a toda la gente, el gran siervo de Dios. ¿Quién es el siervo de Dios? En un limusín, con carpeta roja, vestido de blanco desde la cabeza hasta los pies, pero por dentro lleno de huesos de muerto. Yo no lo digo, la Biblia lo dice. Lea usted la escritura de Mateo capítulo 23. Uno de los sermones más fuertes y más tremendos que el Señor Jesús presentó a los religiosos de su tiempo. Capítulo 23 de Mateo, léalo, por favor. Eso es lo que es un siervo. Un trabajador es un obrero. Ninguno que milita en el reino de Jesucristo se embaraza en los negocios de la vida para poder agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tenemos la escritura de Filipenses capítulo 1, versículo 1. Allí habla el apóstol y dice que Él es un siervo de Dios, un esclavo y prisionero de Jesucristo. Pablo lo explica. No son cosas que se le meten a la cabeza, no es así, está escrito. Así hablaron, así explicó el apóstol de los gentiles. Un siervo de Dios es un esclavo, es un prisionero de Jesucristo. Oiga, si tratáramos, si Pablo supiera cómo mucha gente trata a muchos ministros en esta última generación, le daba un desmayo. No hay que tener un mal concepto de lo que significa un siervo de Dios, un siervo del Evangelio, un ministro del Evangelio de Jesucristo. El Señor ahí en el capítulo 7 de Mateo, versículo 24, allí habla acerca de lo que significa un ministro, un creyente, un fiel servidor de Dios. Es aquel que oye y que guarda la palabra de Dios, que oye y practica la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 2 y 3. Bienaventurados los que oyen y los que leen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Eso es. ¿Qué es un ministro de Dios? Es uno que oye, que lee y que guarda las palabras escritas en el Evangelio. Si usted examina el testimonio que encontramos en Daniel capítulo 1, versículo 8, usted se va a dar cuenta, note usted lo que dice allí. Capítulo 1 de Daniel, versículo 8. El gran, tremendo profeta Daniel, un gran hombre de Dios, un gran servidor de Dios, fue llevado como esclavo a Babilonia. Lea todo el capítulo 1 de Daniel.
como esclavo fue llevado a Babilonia. Y de allí, junto con otros 3, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados como esclavos a Babilonia. Pero ellos tenían en mente no llegar a ser el rey de Babilonia, no ser el gobernador del rey de Babilonia. No, llegaron ahí como esclavos, como trabajadores, como servidores en el palacio del rey. Pero ahí se dieron cuenta, allí llevaban sus convicciones de lo que hemos estado predicando acerca de Dios hacia sus ministros. Ellos amaban a Dios. Ellos servían al Señor en alma, cuerpo y espíritu. Se habían determinado a entregarse al Señor y practicar lo que a ellos se les enseñó estando en su tierra. Cuando llegaron y fueron llevados como esclavos, llegaron a Babilonia, se vieron en la necesidad de practicar, enseñar con los hechos que eran siervos de Dios, servidores de Dios, trabajadores de Dios, creyentes en los mandamientos del Señor. Pero ellos tomaron una decisión. ¿Qué hizo que Daniel fuera un gran siervo de Dios, un gran profeta de Dios, que Dios usara grandemente? ¿Qué fue lo que hizo que él y sus otros 3 compañeros tuvieran éxito? Aquí está la clave. Aquí está la clave. Lo que ellos practicaron, lo que ellos hicieron. Capítulo 1, versículo 8 de Daniel. Y propusieron en su corazón no contaminarse. Oh, qué tremendo. Esto fue lo que hizo que estos 4 jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia, esto fue lo que ellos hicieron para tener éxito y ser prosperados y ser unos grandes siervos, trabajadores de Dios, en tierra ajena, en tierra extraña. Propusieron no contaminarse. ¿Qué quiere decir? Que toda persona y todo hombre que quiere ser y quiere llegar a ser un gran siervo de Dios, un gran predicador del Evangelio, un gran maestro del Señor Jesús, tiene que tomar y dar el primer paso, el paso que dio Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los 4 jóvenes que llegaron como del cautiverio. Propusieron no contaminarse. ¿Tú quieres llegar a ser un gran predicador, un gran ministro, un gran pastor, un gran líder cristiano? Es más, tú quieres ser cristiano, quieres convertirte al Evangelio. Hay una manera de que tú lo puedes lograr. Que des el paso. Que tomes seriamente las cosas de Dios en tu vida y te propongas lo mismo que Daniel y los 3 compañeros de él tomaron. Propusieron no contaminarse.
para que tú puedas ser un gran cristiano, un gran hombre de Dios, un gran líder cristiano. Tú tienes que tomar esa misma decisión. Propongo no contaminarme con el diablo, con el mundo, con la carne, no contaminarme. Y decirle al diablo, al mundo y a la carne: aquí te rompo el contrato. Y aquí en adelante soy propiedad de Jesucristo. Soy servidor de Jesucristo. Soy trabajador de Jesucristo. Y yo deseo y prometo servirle en espíritu y en verdad. Como Jesús le dijo a la mujer samaritana: el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios hacia sus ministros. Señor Jesús, pongo en tus manos, Señor, al huérfano, a la viuda, al caminante, al desnudo, al necesitado, a los prisioneros, los enfermos, los ancianos, los domésticos de la fe. Señor, los pongo en tus manos. Aquellas personas que andan vagando sin Dios y sin esperanza, y que tienen problemas con los vicios, con la drogadicción, el alcoholismo. Señor, reprende toda opresión del enemigo que viene en contra de la familia. Salva las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido, bautiza en el Espíritu Santo, levanta una generación nueva. Señor, en esta última generación levanta una generación nueva para preparar el camino para tu segunda venida, así como levantaste a Juan el Bautista para tu primer venida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Estimado amigo y hermano, te hago una invitación. Jesucristo te ama, quiere salvarte y bendecirte. Cordialmente invitado. Cada domingo tenemos escuela bíblica a las 10 de la mañana, servicio de predicación a las 3 de la tarde. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. ¿Tienes una petición? Llámanos. Nuestro teléfono 210-364-0913 con el pastor Efraín Veloz. Te amamos. Estaremos orando por las peticiones. Trae algunas peticiones. Acompáñanos. Tenemos deseos de conocerte. Jesucristo te ama. Nosotros te amamos. Eres bienvenido. No mandes a tu familia. Trae a tu familia a la casa de Dios. Y el Señor te bendiga. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te